Listo, entonces tenemos decisiones de una vía, que son las que acabamos de ver. Decisiones de una vía quiere decir que simplemente llego a un punto, miro si se cumple una condición o no, si se cumple dentro, esa condición. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Doy inicio con la sesión de una vez, dado que pues el martes por problemas de internet no pude conectarme. Entonces el día de hoy, si ustedes vieron el video, voy a continuar con otros ejemplos adicionales que en este caso tienen que ver justamente con el cálculo de volúmenes. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir de nuevo otra vez a nuestras coordenadas rectangulares. Y para las coordenadas rectangulares, nuestras coordenadas rectangulares nos van a generar un volumen que pues es un volumen muy conocido, que es un cubo. ¿Listo? Entonces, importante conocer el dominio de las coordenadas. El dominio de las coordenadas justamente es donde pueden actuar las coordenadas. En este caso, el dominio es que pueden actuar desde menos infinito hasta infinito. Entonces, si nosotros tenemos un cubo común y corriente, ¿sí? Entonces, ustedes pueden dibujar un cubo. Y para dibujar ese cubo, ustedes tienen que simplemente realizar el dibujo, ¿sí? Y vamos a considerar un cubo en coordenadas cartesianas, porque no habrían otras coordenadas en las cuales uno pudiera pensar en querer dibujar un cubo en otras coordenadas, ¿no? Sin embargo, si quiero dibujar acá mis coordenadas cartesianas con algún color, entonces tendría que dibujar el eje Y, el eje X y el eje Z. ¿Listo? Entonces aquí yo tendría justamente mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. Entonces, si me preguntan cuál es el volumen de un cubo, en cualquier caso más general, un paralelepípedo, entonces yo pudiera justamente pensar en que el intervalo en donde va a actuar X va a ser desde el origen, ¿sí? Hasta una longitud A, pongámoslo así. En el caso de Y sería desde el origen hasta una longitud B, y en el caso de Z, pues actuaría desde el origen hasta un tamaño C. Es decir, que los intervalos de integración para estas coordenadas, para calcular el volumen, pues simplemente van a ser desde 0 hasta A, desde 0 hasta B y desde 0 hasta C. ¿Listo? Entonces ese intervalo se puede tomar porque justamente si este es el conjunto de menos infinito hasta infinito, es decir, perdón, me quedó mal el símbolo, es de menos infinito hasta infinito, significa que ahí contengo todos los números reales. Entonces, todos los números reales van a estar contenidos acá. ¿Qué significa que todos los números reales estén contenidos acá? Que aquí están todos los números que a nosotros nos interesan. Y justamente, por ejemplo, el 0 y A, que es cualquier número entero, cualquier número que no sea infinito, pues va a estar contenido en este conjunto. Entonces, por eso es importante definir el dominio. Entonces, generalmente el dominio de integración yo se los voy a dar para poder calcular los volúmenes. Ahora, ¿cómo calculamos los volúmenes? Ustedes recuerdan que nosotros teníamos una expresión para calcular el volumen y entonces teníamos el elemento diferencial de volumen y teníamos justamente un elemento diferencial de volumen en coordenadas generalizadas. Entonces, si ustedes recuerdan ese elemento diferencial de volumen en coordenadas generalizadas, teníamos que db simplemente iba a ser al factor de escala h1 por h2 por h3 por el diferencial de la coordenada 1 por el diferencial de la coordenada 2 por el diferencial de la coordenada 3. Eso lo vemos justamente cuando calculamos elementos diferenciales de línea, superficie y dijimos que solamente había un elemento diferencial de volumen. Como es bien conocido, tenemos que colocar nuestro factor de escala h1
nuestro factor de escala H2 y nuestro factor de escala H3, que ya sabemos cómo encontrarlo porque de eso se ha tratado el curso. Encontrar esos factores de escala para escribir prácticamente todos nuestros operadores diferenciales y pues en este caso para generar la integración del volumen de un sistema que yo quiera. Para poder realizar eso, entonces necesitamos conocer nuestras coordenadas, en este caso de las coordenadas X, Y, Z, que es el primer ejemplo que estamos tomando. Entonces simplemente tenemos que el primer factor de escala en coordenadas cartesianas es 1, el segundo factor de escala en coordenadas cartesianas es 2 y el tercer factor de escala en coordenadas cartesianas es 3. Perdón. Todos los factores de escala en las coordenadas cartesianas habíamos encontrado que eran 1, 1 y 1. ¿Sí? Y justamente estos diferenciales de 1, de 2 y de 3, ¿sí? Nos va a generar que el elemento diferencial de volumen simplemente va a ser igual a H1 por H2 por H3 por la coordenada o el elemento diferencial de la primera coordenada, que ya sabemos que la primera coordenada es X, la segunda coordenada es Y y la tercera coordenada es Z. Entonces yo puedo hacer esa triple integral, porque entonces puedo integrar a este lado y entonces me va a quedar que el volumen simplemente va a ser igual a una triple integral, ¿sí? De 1 por 1 por 1, pero 1 por 1 por 1, pues simplemente va a dar 1, entonces me va a quedar de X, de Y y de Z. Entonces ya sabemos que X va de 0 hasta A, Y va de 0 hasta B y Z va de 0 hasta C. De tal manera que tenemos que realizar tres integrales y arrancamos por la integral más interna, que viene a ser la de X, después la más externa, que viene a ser la de Y después la última que va a ser la de Z. De tal manera que si arrancamos haciendo la integral en color morado, pues esa integral va a ser muy sencilla de hacer, ¿sí? Va a ser la integral de 0 a d de x y esto simplemente va a ser x evaluado entre 0 y a, lo que va a ser a menos 0 igual a a. Entonces nos queda que la integral que tenemos aquí en morado nos dio a y entonces nos va a quedar ahora la integral de 0 a c, de 0 a b, multiplicada por a, por dy, por dz. Si hago ahora la integral que está en color verde, pues es justamente la integral de y. Entonces para poder hacer esa integral, ¿sí? Que es justamente esta, pues la integral es respecto a y. Entonces esto nos va a quedar a por y evaluado entre 0 y b. Es decir, que va a quedar integral de 0 a b entre a por dy, perdón, va a ser igual a por la integral de dy, que es y, evaluada entre 0 y b. Listo. Y entonces, pues esto me va a dar a y pues y la evalúo en b, entonces quedaría a por b. Y pues si hago lo mismo con la de color negro, que me va a quedar a por b por la integral de z evaluada entre 0 a c, pues simplemente me va a dar que el volumen, ¿sí? De una vez el resultado, pues el volumen va a ser igual a por b por c. Este va a ser el volumen de un paralelepípedo. Y en el caso de que sea un cubo, es decir, una figura geométrica cuyos lados son totalmente iguales, es decir, A y B y C son iguales, entonces uno podría decir que si
A, B y C son iguales, podríamos tener A al cubo, que es justamente el volumen de un cubo, pero este es el volumen general de un paralelepípedo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este volumen se obtuvo a partir de una integración triple del elemento diferencial de volumen de las respectivas coordenadas. Entonces, para poder hallar estos volúmenes, lo que se debe hacer simplemente es integrar y darse uno cuenta que efectivamente en esa integración, uno al tener cuidado y al hacer muy bien las cuentas, pues los volúmenes comienzan a salir. Entonces, este es el volumen de una figura geométrica pues muy conocida porque pues es realmente el de un paralelepípedo, ¿sí? Entonces, si usted buscara el volumen de un paralelepípedo, pues ese va a ser, por ejemplo, A por B por C. ¿Listo? Entonces, si usted busca, entonces se va a dar cuenta que hay paralelepípedos que pueden ser oblicuos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les comparto, pues, por ejemplo, aquí en Wikipedia, que es nuestra primera fuente para compartir. Entonces, voy a tener aquí que aquí simplemente, si usted se da cuenta, tengo un paralelepípedo, ¿sí? Entonces, paralelepípedo, usted puede tomar el tiempo de leer del latín paralelepípedum, ¿listo? Que eso implica solamente planos paralelos. Y entonces, tenemos paralelogramos o caras de paralelogramos paralelas y tenemos 8 vértices, es decir, que si usted tiene un dado, porque un dado es un paralelepípedo, y usted tiene un dado, pues un dado va a tener 8 esquinas. Cuéntelas, por favor. ¿Listo? Y entonces vamos a tener casos generales en donde vamos a tener paralelepípedos oblicuos. Es decir, va a haber una inclinación de dicho paralelepípedo, pero sin importar cómo sea el volumen de ese paralelepípedo, si está inclinado o no, generalmente el volumen se va a calcular a través de la fórmula que mostramos acá. Aquí va a ser que W, U por B, bueno, nosotros lo llamamos A, B y C, ¿listo? Y acá tenemos un caso particular, entonces el caso particular del Q en el que todas las aristas tienen la misma dimensión, la arista simplemente es una longitud que va de vértice a vértice, ¿listo? Entonces si tiene la misma dimensión, es decir, si W es igual a U por B, pues vamos a tener W al cubo, pero ellos utilizaron L al cubo, entonces estamos reproduciendo pues un resultado ya conocido. Si yo quisiera ahora pensar, ¿sí?, en el volumen de un cilindro, entonces si yo quiero buscar un volumen de un cilindro, entonces si buscáramos ese volumen, no sé, acá en Wikipedia, me confío más, que pues es muy sencillo realmente, pero si tuviéramos un cilindro, pues entonces el volumen del cilindro nos tendría que dar esto, nos tiene que dar que el volumen es pi r cuadrado h, ¿listo? Entonces vamos a mirar si efectivamente el volumen de un cilindro nos da pi por r cuadrado h. Para eso nosotros ahora debemos no considerar las coordenadas cartesianas, porque el problema se podría hacer con coordenadas cartesianas, pero tendríamos que transformar. Sin embargo, aquí podemos mirar simplemente que en vez de esas coordenadas cartesianas puedo utilizar mis coordenadas cilíndricas. Ahora, ¿qué es importante en mis coordenadas cilíndricas? Entender que el radio, ¿sí?, que nosotros durante el curso lo hemos llamado con la letra ρ, ¿sí? Entonces nosotros lo hemos llamado con la letra ρ. Ρ puede ir desde 0 hasta infinito. En general, ρ ya sabemos que es la coordenada radial que va desde el centro hasta este punto. Lo que estamos llamando ρ, y podríamos decir que va desde 0 hasta un radio arbitrario. Entonces, ρ podría estar en principio desde el centro, porque va a estar desde el centro hasta un radio r minúsculo. ¿Listo? Phi, que va a ser el ángulo, pues phi tiene que barrer, es la coordenada que barre y da toda la vuelta, pues toda una vuelta corresponde a 360 grados, pero nosotros no utilizamos en ninguna parte ni de ingeniería, ni en física, ni en matemática los grados, utilizamos los radianes,
Entonces una vuelta equivale a 2 pi radianes. Y z, que viene a ser la altura del cilindro, pues puede tomar valores negativos o positivos. En particular podemos decir que va desde 0 hasta h la altura de ese cilindro. Entonces con eso fijamos los intervalos de integración siempre y cuando estén dentro del dominio que tenemos en nuestras coordenadas cartesianas cilíndricas o en este caso en nuestras coordenadas cilíndricas. Esos intervalos de integración son justamente dados muchas veces pues en el respectivo problema que nosotros pudiésemos llegar a tener. Entonces para mirar en el caso de las coordenadas cilíndricas pues tendríamos que comenzar a mirar efectivamente un ejemplo donde tuviéramos el volumen, pero ahora ya no el volumen en coordenadas cartesianas, porque ya no nos interesa conocer el volumen en las coordenadas cartesianas, nos interesa conocer el volumen en las coordenadas cilíndricas. Y entonces, siguiendo la misma analogía, el mismo juego, tengo que calcular mi elemento diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, y entonces el juego va a ser el mismo, solamente que ahora necesito mirar quién es H1, quién es H2 y quién es H3 y reemplazar aquí con cuidado. Entonces, en el caso de las coordenadas cilíndricas ya sabemos que H1, y le digo que ya lo sabemos porque lo hicimos muchas veces en clase, lo hicimos también como actividades. Entonces, H1 es igual a 1, H2 es igual a ρ y H3 es igual a 1. Entonces vamos a tener que nuestro elemento diferencial de volumen, es decir, este primer elemento que tenemos acá, pues va a ser 1 por ρ por 1, y aquí voy a tener pues mis diferentes coordenadas cilíndricas que tienen un orden específico, ¿no? Ya sabemos que las coordenadas cilíndricas tienen el orden de ρ, φ y z. ¿Listo? Bueno, entonces me voy a ir acá y voy a hacer mi volumen. Mi volumen va a ser la triple integral, entonces 1, 2, 3 integrales, ¿listo? De ρ, ¿sí? Porque cuando usted multiplica 1 por ρ por 1, usted haga la multiplicación, eso le va a dar ρ, ¿sí? Entonces le va a dar ρ. En cambio, en este caso de las cartesianas hicimos 1 por 1 por 1, pues le da 1. Entonces es importante que usted note que esta multiplicación la tengo que hacer con los 3 factores de escala. Entonces me dio ρ. Bueno. Listo. Entonces tengo que hacer esa multiplicación y pues ya nos dimos cuenta que esa multiplicación dio ρ, y entonces aquí voy a tener ρ por de 1, de 2, de 3. ¿Quién es de 1, de 2, de 3? Pues es la respectiva coordenada. Pues en el caso de las cartesianas fue muy fácil porque fue de x, de y, de z, pues aquí va a ser igual de fácil porque aquí voy a tener es en el siguiente orden de ρ, de φ y de z. Entonces voy a tener de ρ, ¿sí? De ρ, de φ, de z. ¿Listo? Y entonces usted se da cuenta que tengo otra vez 3 integrales las cuales debo realizar, ¿sí? Entonces tengo estas 3 integrales, ¿sí? Entonces habíamos dicho que para el caso del cilindro vamos desde un radio 0, porque pues usted no va a tener un radio negativo, ¿no? No, usted tiene un centro y el centro va a ser el origen y vamos hasta un radio r, ¿sí? Para el caso de la coordenada φ, pues lo que vamos a tener es que hacer una integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues tenemos que hacer una integral desde 0. Y la coordenada φ es la coordenada angular. Entonces ella es la que me obliga a dar toda una vuelta completa. Y entonces ya sabemos que una vuelta es 2pi. Y entonces vamos a ver que efectivamente tengo otro color para generar la última integración, que es de la variable z. La variable z pues es la que me da la altura del cilindro,
Entonces, en pocas palabras, esa altura del cilindro va a estar definida desde una altura 0 hasta una altura h. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa integración, cómo se puede hacer. Entonces, esa integración ahorita se puede hacer aquí. Yo sé que esto va a dar ρ cuadrado medios, esta integral, entonces va a dar r cuadrado medios, y esto va a dar 2pi, entonces va a dar r cuadrado pi, entonces nos va a dar r cuadrado pi h. Entonces eso es lo que tenemos que llegar. Integrales muy sencillas, se pueden hacer mentalmente como se dieron cuenta, pero pues en el caso del desarrollo, de que no se acuerden cómo hacer estas integrales, pues tenemos que ir a hacer la integral morada, la integral verde y la integral azul. Entonces, en ese caso, simplemente yo ya les recomendé que hicieran uso, pues, en este caso, de este programa, y entonces toca mirar a ver si logramos el día de hoy utilizarlo de manera inteligente, pues, para no tratar de hacer todas ciencias integrales. Entonces, la primera integral, que es la integral más interna, va desde un radio 0 hasta un radio r. ¿De quién? De ρ por d ρ, ¿cierto? Entonces después va a haber una integral que va a estar afuera, que va a ser una integral que va a ser la del ángulo phi, que va de 0, ¿cierto? Hasta 2pi, ¿listo? Entonces va a ser otra integral, ¿sí? Y esa va a ser del ángulo, esa va a ser de phi, voy a ponerle de o, ¿listo? Y finalmente tendré otra integral que va a encerrar a estas dos integrales, ¿sí? Y va a ser justamente la integral que va desde 0 hasta r por dz. Vamos a mirar si se funciona así. Si no, toca hacerla una por una e irla mirando. ¿Listo? Vamos a ver esto que entendió. Entonces recuerden que esta es la manera como uno ingresa integrales. ¿Listo? Desde un límite inferior hasta un límite superior. ¿Sí? Bueno, no la entendí, entonces nos tocó hacerla una por una. ¿Sí? Entonces vamos a ver si entiende la primera. Entonces la primera nos tiene que dar r cuadrado medios. Vamos a mirar si efectivamente la entiende. No está entendiendo esta letra, entonces toca cambiarla. Utilicemos una letra, utilicemos la letra U, ¿sí? El programa a veces es mañoso, entonces necesita entenderla con... Hay letras que entiende y otras letras que no entiende, pero esta U, si la lograra entender, es la misma RO que nosotros estamos utilizando. Entonces, ahí la está entendiendo. Venga a ver si con RO, con P también la entiende. Entonces miremos si el problema es de los intervalos. No, ya con P no entendido, ¿sí o no? Vamos a mirar si efectivamente es de los intervalos de integración. Esa es la primera. ¿Sí? Tiene que dar r cuadrado medios. Mírela acá. Entonces nos dio r cuadrado medios, listo. Entonces son tres integrales, entonces usted tiene que abrir tres pestañas, porque son tres integrales. Entonces, ¿sí? Entonces hay que ser inteligente pues para hacer uso del programa. Ya calculé la más interna, ¿sí? Entonces nosotros teníamos una interna, ¿listo? Y entonces aquí voy a duplicar y voy a ver lo siguiente. Entonces ya tengo esta, ¿cierto? Que fue r cuadrado medios. Entonces ahora tengo que hacer la integral de lo que nos dio. Entonces nos dio r cuadrado medios. Y ahora tengo que hacer la integral desde 0 hasta 2pi de, no sé, de phi, pero no puedo poner phi, no sé, phi con lo que hemos de f, ¿no? Phi suena como a phi con la f, venga a ver si la cogió. Ah, listo, entonces acá sí la cogí. Entonces, si usted quita este término, que fue el término que nos dio anteriormente, que fue esta integral, usted se dedica solo a hacer esta integral, entonces se va a dar cuenta que esa integral simplemente le va a dar 2pi, mire, 2pi. Pero como usted le mete este término de r cuadrado medios, pues el 2
de arriba con el 2 del numerador se le va a cancelar el del numerador y el del denominador, perdón, y eso le va a dar simplemente pi r cuadrado. Y ahora este pi r cuadrado, usted se viene acá y le falta la última integral, entonces ya nos dio pi r cuadrado y nos falta la última integral. La última integral es la integral que va desde 0 hasta h de dz. De z sí no hay problema porque esas letras no hay problema. Entonces nos dio pi h por r cuadrado. Entonces generalmente esto ordenándolo puede quedar pi r cuadrado h. Entonces justamente nos está dando esta misma ecuación que tenemos acá, utilizando pues las integraciones del elemento diferencial de volumen. Listo, entonces ya vamos en cartesiana, ya vamos en cilíndricas. Entonces si quisiéramos la del volumen de una esfera, entonces aquí, si yo quisiera el volumen de una esfera que va a ser 4/3 de pi r al cubo, ¿sí? Entonces usted, si quiere mirar el volumen de una esfera, uy, no, de una esfera, bueno. Entonces aquí tendríamos 4 pi r al cubo tercios, o 4/3 de pi r al cubo. Entonces ahí lo que tenemos que mirar es que efectivamente debemos escoger nuestros intervalos de integración muy bien, ¿listo? Entonces en ese caso, ¿sí? En ese caso nosotros tenemos que encontrar pues la integral triple justamente para encontrar el volumen de una esfera, ¿sí? Que es justamente esta esferita, ¿listo? ¿Cómo la podemos encontrar? Pues justamente integrando, aquí hay otras propiedades más de este volumen, ¿listo? Y entonces queremos llegar a esto con nuestro elemento diferencial de volumen. Entonces para eso pues nos toca escribir de nuevo nuestro elemento diferencial de volumen, es decir, tenemos que buscar los factores de escala, pero ahora en coordenadas. ¿Qué coordenadas son estas las que vamos a ver ahora? Esféricas. Entonces, cuando nosotros vimos las esféricas, nosotros dijimos que en coordenadas esféricas nosotros vamos a tener r, teta y phi. Va a ser importante tener en cuenta estas coordenadas. Ahora, ¿qué va a ser importante? Usted se da cuenta que va a ser importante que usted va a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces tengo que ir a la primera diapositiva, acá. Entonces dB va a ser igual a ¿quién? Entonces dB va a ser igual a H1 por H2 por H3 de 1, de 2, de 3. Entonces tengo que identificar quién es H1, H2 y H3, pero ese trabajo ya lo hicimos en clase, ¿sí? Entonces H1 en coordenadas esféricas nos dio 1, H2 en coordenadas esféricas nos dio R, y H3 en coordenadas esféricas nos dio R, R seno de teta. ¿Listo? Bueno. Entonces tengo que mirar los intervalos de integración de R. Entonces, bueno, pues R puede ir desde, qué sé yo, desde 0 hasta un R mayúscula, ¿no? Recuerden que es una esfera, ¿sí? Entonces esa esfera, si yo la veo en 2 dimensiones, pues simplemente es un círculo y va desde 0 hasta un radio R. 5, 10 metros, 5 centímetros, 15 centímetros, no sé. ¿Listo? Va desde 0 hasta R. La coordenada teta, entonces, si ya sabemos que phi, entonces, ¿quién es phi? Phi es el que barre todo el círculo, entonces phi va de 0 a 2pi. Entonces, phi va de 0 a 2pi. ¿Listo? Entonces hay que pensar una cosa, si phi es el ángulo que me permite a mí barrer toda esta esfera, pues yo solamente necesito barrer el otro ángulo solamente la mitad de 2pi, es decir, de pi. ¿Por qué? Porque si usted barre con este la mitad, pues es que el otro completo le va a girar toda esta línea, ¿sí? O póngase usted a pensar, esto es un meridiano, ¿sí? Entonces imagino que todos conocen los meridianos. Si tiene un meridiano, entonces el meridiano solamente va de 0 a pi, es decir, va de 0 a 180 grados, que es media vuelta, es de 0 a pi.
Y si usted gira todo el meridiano, es decir, si a todo el meridiano le da toda la vuelta completa al globo terráqueo, que es 2pi, que es la vuelta completa, pues usted va a tener que la coordenada teta solamente debe barrer de 0 a pi, efectivamente, porque la coordenada phi, que es esta de abajo, es la que me está garantizando la vuelta completa. Entonces ya con esto puedo integrar, ¿sí? Puedo integrar. Entonces vamos a integrar porque entonces simplemente cuando yo haga esta triple multiplicación, cuando haga la triple multiplicación, pues voy a tener 1 por r seno de teta, eso me va a dar r cuadrado seno de teta, ¿listo? Entonces r cuadrado seno de teta y entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener que mi volumen va a ser la triple integral, otra vez 3 integrales porque es un volumen, 3 integrales, arranco. Si se han dado cuenta, arranco siempre con la masa externa, es decir, con phi en este caso. Entonces, si phi va de 0 a 2pi, teta va de 0 a pi, y r va de 0 a r mayúscula. Entonces me queda la multiplicación de los tres factores de escala, que sería r cuadrado, seno de teta, ¿listo? Seno de teta por dr de teta de phi, ¿listo? Entonces la primera que yo quiero hacer es pues la integral que depende de r, otra vez la misma técnica de colores, ¿sí? Entonces repetir lo mismo. Entonces para calcular volúmenes es muy sencillo. Recuerda que lo que estamos haciendo es una aplicación de la integral triple, ¿sí? Recuerda que en este corte comenzamos con el tema de integrales. Nos hemos dado cuenta que tienen muchas aplicaciones y pues en este caso pues el día es calcular volúmenes. Entonces simplemente usted va a hacer la integral de r cuadrado seno de teta de r, pero si usted se da cuenta esta integral no depende de seno de, o sea, el teta en esta primera integral no depende, entonces usted simplemente puede hacer la integral de r cuadrado por dr. Ahora, pues para que el programa lo interprete voy a cambiar esto por x, bueno, voy a cambiarlo a ver, por las letras u, v y w, ¿listo? En ese orden. Entonces voy a cambiar r por u, teta por v y phi por w para que el programa la pueda entender, pero esta es nuestra integral original. ¿Listo? Y entonces voy a dejar de compartir aquí, entonces voy a compartirles aquí de nuevo la pantalla, ¿sí? Para que usted, por favor, se dé cuenta de lo siguiente. Entonces aquí voy a compartir lo mismo y lo mismo, entonces voy a hacer 3 integrales, pero voy a copiar la función, entonces sería u al cuadrado. ¿Por qué u? Porque no puedo poner ese símbolo de phi, teta, bueno, que aquí el r sí se puede poner r al cuadrado por, venga a ver, seno de teta, ahí mírelo, seno de teta. Venga, quiero ver si funciona, porque si ya está de pronto es porque ya está. Sí, mire, r cuadrado seno de teta, entonces por dr por de teta por, a ver, por de phi, a ver, ay, mírela, r cuadrado seno de teta de r teta de phi, y quiero hacer una, y aquí ya me bota de integral triple porque ya sabe lo que voy a hacer. Bueno, esta vaina es bien inteligente. Vas a integral desde, arranco desde 0 hasta r mayúscula, ¿cierto? Pero también tengo que hacer, venga a ver cómo va considerando esto. ¿Listo? Entonces ahí nos salió r cubo tercios. Pero también hay que hacer la integral desde 0 hasta pi, que es la variable en teta, es decir, de esta, ¿sí? Y creo que hasta ahí llegó la dicha. Si al parecer hasta ahí llegó porque no debería dar eso. Entonces voy a ponerla así. Ponerla así. Y pues debe haber otra integral que va desde 0 hasta 2pi.
Esperando que cargue. Entonces, listo. Entonces, justamente cuando usted tiene este elemento, que es el mismo que tenemos ahí, de 0 a r, 0 a pi, 0 a 2 pi de r cuadrado, seno de teta de r, teta de phi, nos da 4 pi r al cubo tercios, es decir, nos está dando el volumen de la esfera que nosotros pues esperábamos que nos diera. ¿Listo? Entonces ahí ya esto pues nos está haciendo la integración de una vez. Aquí nos permitió hacerla de una manera muy amable porque ya podemos ingresar estas letras utilizando el alfabeto griego, porque son letras que son del alfabeto griego. Entonces, si usted se da cuenta y compara, esta es la misma integral que yo le puse en el tablero, y en ese tablero usted simplemente tenía que resolver la integral, pero pues esto ya le está resolviendo usted la integral. Ahora, pues esas son como de las figuras geométricas más conocidas, pero como nosotros hemos visto otras diferentes u otros diferentes sistemas de coordenadas, podemos utilizar justamente otras coordenadas para calcular los elementos de volumen. ¿Listo? Una de ellas, no sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Una de ellas, si ustedes logran recordar, es justamente las coordenadas parabólicas cilíndricas. Y entonces, perdón, acá comparto. Si tengo ahora aquí, por ejemplo, mis coordenadas, otras coordenadas, no sé, estas, mis coordenadas elípticas cilíndricas, que pues simplemente usted va a tener es justamente unas coordenadas que le van a permitir calcular también un volumen. Entonces aquí estas coordenadas son con las coordenadas U, V y Z, y F es una constante. ¿Listo? Entonces F va a ser una constante. Entonces usted aquí había calculado los factores de escala. Entonces aquí vamos a tener es un cilindro, pero la base no va a ser una base circular, sino una base elipsoidal. ¿Listo? Y entonces si usted quiere calcular los factores de escala, pues los factores de escala ya están calculados. Entonces va a suponer que el valor de esta f va a ser igual a 1. Entonces simplemente me voy a quedar con el hecho de que x va a ser igual al coseno hiperbólico de u por el coseno de v, f va a ser el seno hiperbólico de u por el seno de v, pero los factores de escala van a ser los que nos interesan. Entonces los factores de escala simplemente nos va a dar coseno, podemos coger cualquiera de estos dos, porque son análogos. Mire, el primero y el segundo son iguales, y el último, que es el de z, vale 1. Entonces realmente el elemento de volumen va a ser esto dentro de una raíz. ¿Listo? Entonces usted tiene que multiplicar. Este es el factor de escala. ¿Listo? Entonces téngalo ahí presente. Usted tiene el factor de escala con u y con v. Entonces voy a suponer que el factor de escala 1, nosotros lo estamos llamando factor de escala 1, pues va a ser simplemente coseno hiperbólico al cuadrado de u menos coseno cuadrado de v. Y esto está elevado a la 1/2, ¿cierto? Pero cuando usted multiplica h1 por h2, permítame aquí poner h2 porque la multiplicación es conmutativa, usted se da cuenta que tanto h1 como h2 son el mismo factor de escala. Aquí en este caso particular estoy ignorando esta f porque puede valer 1, es una constante. Entonces cuando usted multiplica este término a sí mismo dos veces, pues le está multiplicando esto dos veces, y multiplicar dos veces la misma base es elevar al cuadrado, de tal manera que cuando usted multiplique 1/2 por 2, esto le va a dar simplemente 1. Es decir, que en pocas palabras, usted tiene que h1 por h2 es coseno hiperbólico al cuadrado de u menos coseno cuadrado de v. Y si le multiplicamos el tercer factor de escala, que pues en este caso viene a ser hz igual a 1, pues usted se va a dar cuenta que h3 al valer 1 pues va a ser todo esto multiplicado por 1, pero la tabla del 1 es que 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por xx, 1 por pi pi, 1 por coseno hiperbólico cuadrado menos coseno cuadrado de v es coseno hiperbólico cuadrado menos coseno cuadrado de v. Es la tabla del 1. ¿Listo? Entonces simplemente este va a ser
la multiplicación de los tres factores de escala. ¿Qué va a ser importante? Pues aquí vamos a tener, nos vamos a dar cuenta que el elemento de volumen va a ser esto por la coordenada de U, de V y de Z. Pero ¿qué va a ser importante?